desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí.
Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Aquí estamos para participar de este mensaje de la palabra del Señor. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y obedecer lo que ella dice. En la palabra de Dios, Cristo se da a conocer, se autorrevela. Y hacemos bien nosotros en estudiarla cada día, interpretarla correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y ponerla por obra, practicarla. Como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor, para predicarla a nuestros amigos, vecinos, familiares y para enseñarla a los creyentes. Vamos a hablar en este momento del tema el admirable ministerio de Pablo. En su segunda carta a los Corintios, los capítulos 4, desde el versículo 7 hasta el capítulo 5, el verso 21. Como ustedes conocen, Pablo escribió esta segunda carta muy probablemente desde Macedonia, la ciudad de Filipos, que era la entrada a Europa. ¿Recuerdan ustedes aquel varón macedonio que le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos? Porque Pablo persistía en predicar el Evangelio en Asia, pero Europa también tenía que oír del Señor. Y Pablo, obediente a la voz del Señor, fue a este lugar para predicar el Evangelio. Y allí luego se trasladó hasta Acaya, en su segundo viaje misionero, donde fundó la iglesia en Corinto, y por esto le escribió la primera carta a los Corintios, que se la conoce como una carta dura. Era una carta correctiva, era una carta amonestativa. Y luego le escribió la segunda carta también entre los años 56, 58 después de Cristo, con el propósito de animarlos y de consolarlos. La primera carta tenía como propósito corregir algunas desviaciones en los hermanos de Corinto. Ellos habían permitido que el pecado se introduzca dentro de la congregación, como las divisiones, la fornicación, el orgullo y otras prácticas pecaminosas que nuestro Dios aborrece. Y en la segunda carta también Pablo les da a conocer en qué consistía su ministerio, porque todavía habían personas que lo rechazaban, eran orgullosos y no se habían arrepentido. Vamos entonces a predicar en este momento sobre el admirable ministerio de Pablo en 2 Corintios, el capítulo 4, versos 7 al 15 tenemos el consuelo de Dios en el sufrimiento de Pablo. En los versos 16 al 18, el secreto de la resistencia de Pablo. Y el capítulo 5, versículos 1, en el capítulo 5, los versículos 1 hasta el 10, tenemos nosotros la esperanza gloriosa de Pablo, y en los versos 11 hasta el 21, el ministerio de la reconciliación que Pablo siempre predicó, ministerio en el que Pablo se enfocó. Vamos orando al Señor para hablar de este mensaje en estas 4 partes. Soberano Señor, acudimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a la interpretación correcta, y que todos nosotros seamos desafiados y animados a poner por obra, a obedecer, poner en práctica lo que tú nos vas a recordar a través de este mensaje, de este estudio
de la segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Guíanos, Señor, abre nuestro entendimiento, pon las palabras apropiadas también en mi corazón, en mi boca. Y este mensaje primero me ha tocado mucho a mí, y sé muy bien que lo hará también con mis hermanos y también con nuestros amigos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje para esta ocasión tiene 4 partes. El admirable ministerio de Pablo en 4 partes. En primer lugar, el consuelo de Dios en el sufrimiento de Pablo. Vamos a leer los versículos 7 al 15 del capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, que dice así: pero tenemos este tesoro, el Evangelio de Jesucristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo compara a nuestro cuerpo como algo frágil, como una vasija de barro solamente. Más adelante, él hará alusión a un tabernáculo temporal en el que el Espíritu Santo de Dios vive. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Evangelio de Jesucristo, la vida abundante de Cristo Jesús, la vida eterna en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un tesoro habita en este cuerpo de barro, en esta vasija de barro, o como dice Pablo, en este vaso de barro. Y este vaso de barro o esta vasija de barro, este tabernáculo, sufre aquí en la tierra. Jesucristo sufrió, Pablo también sufrió. ¿Cuáles fueron los principales sufrimientos de Cristo? Le decían que él era hijo de fornicación, porque María quedó encinta sin estar unida a José. Todavía no se habían casado, estaba desposada. Entonces le decían que era hijo de fornicación. Cuánto dolor sentimos en nuestra cultura cuando insultan a nuestra madre. También le decían que él echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú. Y le decían que era un hombre sin letras, que no tenía una educación formal. Al punto que Natanael dijo: pero mira que en Nazaret nunca ha salido nada bueno. Entonces Jesús era aborrecido, lo despreciaban, algunos lo odiaban, lo calumniaban. Y desde que nació buscaban ya para matarlo. El rey Herodes quiso matarlo. Y cuando comenzó su ministerio público, lo querían empujar a un barranco para quitarle la vida. Y bueno, el odio de los fariseos, saduceos y escribas, porque le tenían envidia, como dice la Escritura. Y por envidia lo entregaron a Pilato. Y de la manera más injusta, murió en la cruz tomando su lugar y nuestro lugar. La vida de Jesucristo fue una vida de sufrimiento. Y Pablo dice: nosotros también, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Hoy también muchos misioneros mueren en el campo donde el Señor los ha enviado, perseguidos, y les quitan la vida.
sufren. En estos días todos estamos sufriendo con esta pandemia. Sufrimos viendo a este mundo perdido. Sufrimos viendo a seres queridos que no quieren arrepentirse de sus pecados. También sufrimos oprobio. Hay personas que nos tienen como si fuéramos o fuésemos locos. Critican el camino que nosotros seguimos. Perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Leamos desde el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y el verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. El que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros. Hermanos queridos, este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se va envejeciendo, este cuerpo se enferma, pero el Señor nos resucitará. Todos vamos a morir. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero nos levantaremos. Dios nos levantará, nos resucitará. Ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal. Un cuerpo incorruptible. Esto dice el verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús para estar con Él. Pablo está hablando aquí del sufrimiento. Y cuando estemos con el Señor, ya no habrá sufrimiento. En el cielo con Cristo no habrá el coronavirus, ya no habrá esta pandemia, ya no habrá el cáncer o la diabetes, ninguna enfermedad, porque tendremos un cuerpo resucitado como el cuerpo con el que resucitó Jesús, un cuerpo glorificado, apto para vivir en el cielo. Y aquí en la tierra nos toca sufrir, predicando el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, vamos a experimentar, a soportar el sufrimiento. Vemos nosotros en los versículos 7 hasta el 15, el consuelo de Dios para Pablo en el sufrimiento. ¿Y cuál era el consuelo de Dios para Pablo? La vida eterna. Le dijo el Señor a Pablo, mira Pablo, la vida es efímera, es pasajera. Y esto nos recuerda Dios a nosotros. Efímera es esta vida, transitoria, pasajera, pronto se termina y este cuerpo volverá a la tierra, pero nosotros iremos para estar con Cristo en gloria, como dice el capítulo 4, el verso 14. En segundo lugar, el secreto de la resistencia de Pablo. Se dice que en esta pandemia hay mucha gente que ha claudicado. Hay gente que ya no quiere congregarse. Hay gente que ya no va a volver al Señor. Bueno, Pablo perseveró en Cristo aún en la adversidad.
Yo creo, hermanos queridos, que esta pandemia ha servido para que nosotros, los discípulos de Cristo, nos acerquemos más a Cristo. Hemos aprendido a depender más de Él. Nos hemos humillado. Hemos tenido más tiempo para indagar, para estudiar su palabra. Hemos tenido más tiempo para la oración, para el cuidado de la familia, para la intimidad con nuestro cónyuge, para el compañerismo con nuestro cónyuge. Ha sido una bendición porque todo obra para bien. Pero qué pena que en esta pandemia, en lugar que la pareja busque a Dios, se humille ante Dios, tengan más tiempos de adoración con Dios, antes bien se han distanciado, y los hijos de igual manera. Esto no debe ser así, porque hay que resistir, hay que persistir. ¿Cuál era el secreto en la vida de Pablo para la resistencia? ¿Por qué Pablo soportó? ¿Por qué él perseveró? ¿Por qué él no claudicó, sino que se mantuvo fiel? La respuesta la tenemos en el capítulo 4, los versículos 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos, dice Pablo, no claudicamos, no renegamos, no retrocedemos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este cuerpo de barro, esta vasija de barro, este vaso de barro o este tabernáculo hecho por el Señor, se va envejeciendo, se va arrugando, se va encorvando, porque este cuerpo se enferma, se duele aquí y vuelve a la tierra. Pero en cambio, en nuestro interior significa nuestra vida con Cristo se engrandece. Cada vez le conocemos mejor. No hay duda, hermanos, que ahora conocemos mejor al Señor que hace 5 años o 10 años o que hace 30 años. Poco conocíamos del Señor, pero al pasar los años hemos indagado, averiguado, estudiado la palabra del Señor y ahora lo conocemos mejor y ahora lo adoramos mucho más en espíritu y en verdad. Él está en todas partes. Este cuerpo se va desgastando. Hay personas tan preocupadas hoy para mantener su cuerpo, pero aunque se hagan muchas cirugías, aunque tengan una alimentación saludable, que todo eso es bueno, sin embargo, el cuerpo se va gastando por dentro y no hay reparación para ninguno de los órganos. Sencillamente llegará el momento de morir. Las personas que hacen tantas cirugías para verse un poco más joven, tienen que saber, tienen que estar conscientes que de igual manera se van a arrugar y se van a envejecer y se van a encorvar y se van a morir. Todos vamos a morir. Y sí hay que cuidar este cuerpo, porque dentro de este cuerpo vive, mora el Espíritu Santo de Dios. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va muriendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día con la lectura bíblica, con la oración, con nuestros tiempos de adoración al Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, le llama leve tribulación a la corta vida terrenal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es temporal? La casa en la que vivimos se ve, pero es temporal. Este cuerpo es temporal. Un automóvil es temporal. Un bonito título académico colgado en la pared es temporal. Pero la vida con Cristo
es eterna. Dice que se va poco a poco desgastando, extinguiendo nuestra vida. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está preparada la nueva Jerusalén, la misma que descenderá como una esposa ataviada para su marido. Y nosotros entraremos a esa gran ciudad, a la ciudad de Dios, que es un cubo perfecto. Y allí viviremos con Cristo por toda la eternidad. No la vemos, pero la vemos nosotros con nuestros ojos espirituales, con los ojos de nuestra fe, porque la palabra del Señor así lo ha dicho. En primer lugar, Dios consuela a Pablo en su sufrimiento. En segundo lugar, Pablo es un ejemplo de resistencia, la resistencia de Pablo. ¿Dónde estaba su secreto? En poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y como dice Hebreos, pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amada Iglesia del Señor, ¿quiénes somos las personas que no claudicamos? ¿Quiénes somos las personas que permanecemos en Cristo, en el Evangelio? Las que permanecemos mirando a Cristo. Si miramos a los hombres, nos vamos a decepcionar, porque yo puedo fracasar, yo puedo pecar, que Dios tenga misericordia de mí, pero el modelo perfecto a seguir es Jesucristo. Y Pablo permaneció enfocado en Cristo, su mirada en Cristo, y este fue el secreto de su resistencia en Cristo para no claudicar, para no titubear. No era Pablo un hombre de doble ánimo. Estamos hablando del ministerio admirable de Pablo. Él lo está contando a los hermanos de Corinto en su segunda carta y está contándolo a nosotros hoy. En el capítulo 5, los versículos 1 al 10 tenemos la tercera parte de este mensaje. La esperanza gloriosa de Pablo. ¿Cuál era su esperanza gloriosa? ¿Cuál es su esperanza, hermanos? Mi esperanza. Vamos a leer en los versículos 1 al 10, tenemos la respuesta a esta pregunta. Porque sabemos por la palabra de Dios que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Pablo le llama aquí al cuerpo tabernáculo, donde Dios habita. Pero este tabernáculo de tierra se va a desvanecer, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor dijo en San Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos tiene preparado un lugar. Y nuestra santa aspiración para estar con el Señor, la vida eterna que ya la tenemos, no anhelamos estar con el Señor tanto por estar con nuestros seres queridos, sino porque veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y también a nuestros seres queridos y hermanos en la fe que murieron antes que nosotros y que serán resucitados primero para estar con el Señor siempre. Si esta morada se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El cuerpo de una persona enferma gime, llora. El cuerpo de un anciano gime. Yo vi agonizar a mis padres. Vi también agonizar a mis suegros. Y creo que muchos también, o algunos, nos verán agonizar a nosotros.
porque este cuerpo gime, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Yo he oído a algunos ancianos en el lecho del dolor decir: ya no queremos seguir viviendo en esta tierra, ya queremos morir para estar con el Señor. Ellos han dicho: deseamos ya ser revestidos. El creyente no se aferra a la tierra, porque la vida aquí en la tierra es para el sufrimiento. No se para de sufrir, no hay pare de sufrir. Dejaremos de sufrir cuando estemos con Cristo en gloria. Decirle al creyente que va a dejar de sufrir es un engaño. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nuestro cuerpo llega el momento que comienza a clamar por la redención, pues así seremos hallados vestidos, dice el verso 3, y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo es en esta cabaña, en este cuerpo o en este vaso de barro, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, entonces se cumplirá lo que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Este cuerpo gime. Pablo también dice en Romanos capítulo 8 que la creación gime por todo el pecado que la abate. El Espíritu Santo gime y nosotros también gemimos esperando la redención, esperando la transformación, esperando el cuerpo inmortal, la vida resucitada que tendremos con el Señor. Verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu es la garantía que tenemos la vida eterna. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No estamos con el Señor viéndolo cara a cara, porque estamos en este cuerpo. Porque por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Decía un pensador: somos una pobre alma cargando un cadáver. Somos una pobre alma que le pertenece a Dios, a Cristo, cargando un cadáver, cargando un pedazo de tierra, un bloque de tierra que es este cuerpo que vuelve al polvo del que fue tomado. Verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Delante de este tribunal no estarán los impíos. Este tribunal es únicamente para nosotros los creyentes. Estaremos de pie delante del Señor y Él nos recompensará por la fidelidad. Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos queridos, vamos a ser juzgados y recompensados de acuerdo a la fidelidad. En cuanto al dar nuestros diezmos, ofrendas, Dios no se fija en la cantidad. Dios se fija en el amor, en la fidelidad con la que nosotros contribuimos, la fidelidad con la que permanecemos al Señor amándolo. Es maravilloso escuchar testimonios de hermanos que nunca han dicho: bueno, pasé por un tiempo de tibieza y pasé por un tiempo de frialdad y estuve un tiempo apartado. ¿Qué apartado ni qué nada?
Hay que tener una vida victoriosa de fidelidad al Señor. Una persona que conoce a Jesucristo permanece fiel y no se aparta. Y Él nos va a recompensar cuando comparezcamos ante su augusto tribunal. Y también Él nos pedirá cuentas por las cosas que debimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, en el momento de la conversión, Él nos dio el Espíritu Santo, pero también nos dio dones y talentos. Y los dones han sido dados para ser usados. Hermanos, respóndanme a una pregunta. ¿Están ustedes haciendo uso de sus dones espirituales? ¿Los están poniendo por obra? Con esos dones que el Señor les ha dado, ¿están edificando o sobreedificando la iglesia del Señor? Hay que trabajar haciendo uso del don o los dones que Él nos ha repartido. Y si no hacemos uso de esos dones, aunque no vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde de ninguna manera, sí habrá pérdida de recompensas. No hay duda que serán muy bien recompensadas las personas que sufrieron y se dedicaron a batallar y a luchar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, ganando para Cristo a la gente perdida, buscando al perdido, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos consiervos, cada pastor con su rebaño, dediquémonos a buscar a la gente perdida. Es más fácil aumentar el número de miembros o de asistentes a una iglesia atrayendo gente de otro lado. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes y yo con la congregación, con el rebaño que el Señor nos ha permitido pastorear, tenemos que salir a buscar al perdido, y esto implica sufrimiento, esto implica oprobio, rechazos, esto implica odio, esto implica incomodidades. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando es inoportuno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras vivía como cristiano, como discípulo de Cristo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Aquí malo se refiere a cosas que debimos hacer y no hicimos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que nuestra principal tarea es predicar el Evangelio. ¿Me puede usted presentar la persona que ha conocido a Cristo por su testimonio? ¿Tiene usted en su mente esas personas? ¿Dónde están las personas que han creído en Cristo, que siguen hoy a Cristo por su vida cambiada, por su testimonio, por mi testimonio? ¿Dónde están esas personas? ¿Fueron ayudadas por cada uno de nosotros? El Señor nos va a pedir cuentas. La esperanza gloriosa de Pablo era asistir a este augusto tribunal para recibir la recompensa del Señor. Y esta también es nuestra esperanza. Es mejor desgastarse sirviendo a Cristo que oxidarse no haciendo nada. Si nos dedicamos a servir a Cristo, nos vamos a desgastar, envejecer y vamos a morir. Y si no hacemos nada para Cristo, también el cuerpo se va a desgastar y se va a retorcer y se va a envejecer y morir. Por esto es mejor morir sirviendo al Señor que morir no haciendo nada. Y en cuarto lugar, a Pablo le fue dado el ministerio de la reconciliación, y a mí también, y a usted. A todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Versos 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros
por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. La locura es la predicación. Así nos suelen decir que somos personas locas, que no tenemos otra cosa que hacer, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Está hablando de la oportunidad que tienen todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está dispuesta para todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, usted tiene un modelo. Yo tengo un modelo de maestro a seguir, un modelo de vida. Y el modelo de vida es el Señor Jesucristo. Su santa preocupación, mi preocupación tiene que ser vivir cada día como Jesucristo vivió aquí en la tierra. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está hablando de su gratísima experiencia porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Lo vio literalmente. Y ahora cuando muramos y estemos con el Señor y con el cuerpo glorificado, entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que le veremos cara a cara, ya no como por medio de un espejo oscuro como lo vemos ahora, sino cara a cara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno habla de todos los continentes, de cualquier color de la piel, no importa el peso, no importa su educación, si alguno está en Cristo, no es uno que está en una religión, no si alguno está en una denominación, no si alguno está en una iglesia, si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya esas relaciones dañinas, o como hoy se llaman tóxicas, pasan. Hay una nueva relación con Cristo Jesús. Ya no hay una relación con este mundo caído, con sus prácticas dañinas. Las cosas viejas pasaron. Pasó la envidia, quedó atrás el orgullo, el soborno, el orgullo. Quedó atrás el engaño, la infidelidad. Quedaron atrás los vicios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, una nueva creación, una nueva persona, una nueva criatura. No una nueva religión, sino una nueva relación con Jesucristo, con el Creador. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, le falta todo. Miren, hermanos queridos, no es Cristo más nada, sino si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y lo viejo, la vida asquerosa, antigua, es abandonada, es dejada. Y comienza una vida nueva.
Comienza el creyente o el nuevo creyente a vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que los hombres y las mujeres viven enemistados con Dios y nosotros les presentamos a Cristo y les mostramos el camino de la reconciliación con Dios. Predicamos el evangelio de salvación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ahora dice, en lugar de ministerio, la palabra de la reconciliación. Reconciliación implica cambiar de adentro hacia afuera. Cambiar de adentro hacia afuera. El Señor ha comenzado una transformación, cambiando el corazón, cambiando la mente. Y cuando cambia la manera de pensar, cambia nuestra manera de obrar, nuestra manera de vivir. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Señor Jesús se unió perfectamente la naturaleza humana y la naturaleza divina, la unión hipostática. Y esta unión de las dos naturalezas, y el Señor nunca pecó, pero Él fue tentado en todo como hombre, pero nunca cedió a la tentación. Tampoco nunca iba a pecar, porque Él es santo y 3 veces santo, pero sí experimentó la tentación. Y por esta razón, Él nos comprende, Él se identifica con nosotros. Así como Él fue tentado y venció, nosotros también somos tentados y junto a Él podemos vencer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Él no hubo pecado, pero nuestros pecados reposaron sobre Él. Él cargó nuestros pecados. La condenación cayó sobre Jesús. En lugar que caiga sobre mí, porque merecía la muerte, Dios la hizo caer sobre su propio Hijo. La condenación. Él murió en la cruz, tomando su lugar y mi lugar. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Y Dios, en lugar de derramar su ira de condenación contra nosotros, la derramó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por esto dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese pecado. Él nos mira con una vida limpia, lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que tenemos que predicar, el mensaje de la reconciliación. Tenemos que predicarle al mundo y decirle que Jesucristo es el único Salvador y que Él murió en la cruz por sus pecados. Hay 2 lugares eternos, queridos amigos: el cielo con Cristo y el infierno con Satanás. Y cada persona, mientras vive, elige, decide dónde quiere pasar la eternidad: con Cristo en el cielo o con Satanás en el infierno eterno.
pero al cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa sucia. Y los pecados pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Si usted permite que la sangre de Cristo limpie sus pecados, quedará apto, quedará preparado para entrar al cielo, porque al cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Solamente quienes hemos sido limpiados, lavados con la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y entonces recibirá el Espíritu Santo de Dios, recibirá los dones y talentos, recibirá la vida eterna de la que nosotros vivimos con seguridad que la hemos recibido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 20, así que somos embajadores. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién es un embajador? Un embajador es una persona que representa al presidente de la República, al presidente de su país en otro país. Y es una persona de confianza. Es una persona que piensa como el presidente de la República. Entonces, a una persona de confianza le delega una embajada. Nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Hemos sido lavados por Cristo. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Qué altísimo honor, hermanos. Tenemos que vivir entonces una vida intachable. El embajador en otro país habla bien de su país. Habla de las maravillas de su país. Por ejemplo, un embajador nuestro en otro país tiene que decir que el Ecuador produce el mejor banano del mundo, el cacao con la mejor aroma, el mejor camarón. Producimos tantos frutos, muchas flores. Entonces el embajador habla de lo que produce su país. Y nosotros tenemos que hablarle a la gente del reino de los cielos. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué implica estar con Jesucristo? Y guiarlos para que se arrepientan, para que se reconcilien con Dios. Y entonces estamos cumpliendo la tarea, la misión que Él nos ha encargado. ¿En qué consistió el admirable ministerio de Pablo? 4 cosas. En primer lugar, el consuelo de Dios en el sufrimiento de Pablo. Dios consoló a Pablo en su sufrimiento. En segundo lugar, el secreto de su resistencia. ¿Cuál fue? Su mirada en el Señor. En tercer lugar, la esperanza gloriosa de Pablo. ¿Cuál era? Estar delante del augusto tribunal. Y en cuarto lugar, el ministerio de reconciliación de Pablo. Pablo se dedicó a predicar el Evangelio por todo el mundo, al punto que en la ciudad donde él iba, se dijo de Pablo, estos que trastornan las ciudades también están por aquí. Y no hay duda que la predicación del Evangelio de Pablo y su equipo conmovieron a todo el poderoso imperio romano, porque Pablo cumplió fielmente el ministerio de la reconciliación. Y nosotros, hermanos, es tarea de cada creyente, es ineludible. Es la gran comisión, tiene que ser obedecida, no tiene que ser la gran omisión, ni tampoco es la gran diversión, es la gran comisión. Prediquemos el Evangelio y esto implica sufrimiento. Hagámoslo a tiempo y fuera de tiempo, invitando a la gente para que sea salva, para que conozcan a Jesucristo como el único Salvador. Vamos a orar a nuestro Dios un momento. Muy amado Dios, ayúdanos a los creyentes para que permanezcamos fieles a ti, fieles hasta la muerte, poniendo nuestra mirada en Jesús. Gracias por recordarnos en este día que aquí en el mundo tendremos tribulaciones,
experimentamos pruebas, quebrantos. Aquí en la tierra se sufre. Y gracias por recordarnos, Señor, que este cuerpo exterior, este cuerpo de barro, se va desgastando. No obstante, nuestra comunión contigo se va fortaleciendo, cada día te conocemos mejor. Gracias, Señor, porque un día compareceremos delante de tu augusto tribunal y tú nos recompensarás de acuerdo a la obra que realicemos. Ayúdanos para que seamos fieles y que prediquemos el mensaje de Jesucristo, lo presentemos a Jesucristo como el único Salvador y que la gente pueda ver el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Oramos por nuestros amigos para que tú perdones sus pecados. Amigos queridos, ustedes reconcíliense con Dios en este momento. Díganle al Señor: Señor, perdona mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Límpiame con tu sangre preciosa. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi conducta. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame para que desde hoy yo viva una vida nueva. Gracias porque en este momento he escuchado que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias por el perdón que me has dado, la vida eterna que he recibido. En Jesucristo, mi Salvador, te agradezco. Y seguimos orando, hermanos. Gracias, Señor, por esta meditación. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a seguir cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Sigamos viviendo como embajadores de Cristo, representando a Cristo aquí en la tierra, predicando el Evangelio de salvación. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, un saludo para todos ustedes, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Amén.